Sí. Hola, ¿qué tal? Eduardo Quintanilla Gamboa de Vaivén, Perú. Felicitaciones, Sergio, por el cameo que has tenido en la producción. Felicitaciones a Lesa, Andrés, Silvana, es un gusto verte después de 2 años. Y bueno, primero que nada, yo creo que Mónica de repente pudo iniciar su carrera de una manera más tardía, porque ella hacía comerciales desde que tenía 11, 12 años. Quizá no creen que eso, el hecho de que Mónica haya comenzado tan temprano su carrera artística, haya influido en su depresión, en el deterioro de su salud mental. Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, bueno, acerca de las animaciones infantiles. No hay programas infantiles en el Perú, entonces ha habido una nostalgia con Yola, con todas estas figuras de la televisión, y Alberto Bengolea dice que no hay programas infantiles. ¿Creen que este es un momento propicio para que vuelvan los programas infantiles o que vuelva Nubeluz a emitirse quizá con una edición limitada, o de repente hacer algún tipo de programa infantil en el Perú? ¿Lo creen conveniente? Y bueno, esa sería mi pregunta. Gracias. Con respecto a la primera, gracias igual por tu comentario y tus preguntas. Aclarar desde el principio, y por eso aprovecho tu pregunta, de que esto es una ficción, esto no es un biopic. Acá no estamos tratando de reconstruir exactamente la vida del personaje en el cual nos estamos inspirando. Entonces, si Mónica, como dices tú, empezó temprano y eso puede haber sido la razón o algo, como te digo, en esta película no es la intención contar una biografía totalmente real de lo que pasó. Acá es una inspiración en hechos reales, donde hemos partido de algo para inspirarnos y crear una ficción. Entonces nosotros solamente nos corresponde hablar de lo que están viendo en pantalla. Y en pantalla tú ves, en algún momento hay un flashback de una niña, que es el personaje principal cuando era niña y trabajaba en comerciales. Entonces en esta historia, en esta ficción, tiene algo de sentido eso, más no necesariamente en la vida real. Con respecto a si es el momento propicio, no lo sé, yo creo que los niños han cambiado mucho hoy día. Yo cuando tenía 13 años y era el público de Nubeluz, era completamente distinta a lo que es mi hija hoy día que tiene 12. Entonces, no sé realmente si es que un programa como Nubeluz podría volver hoy día, la verdad no lo sé. Creo que los niños son distintos, pero de que programas para niños siempre pueden haber, pero probablemente en otras plataformas, ya no en televisión necesariamente. Hoy día Internet, YouTube es algo que más consumen los niños, y de repente podría ser algo por ahí. Pero creo que con Nubeluz se pueden terminar rescatando muchas cosas, las canciones, los mensajes. Finalmente eso es universal y eso traspasa el tiempo y podría estar en cualquier lado y de cualquier manera para poder llegar a los niños de hoy, pero que son diferentes a los de antes. Eso, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Sergio. Me presento, yo soy Pablo, vengo representando lo que es la prensa de la Universidad Privada del Norte. Primero que nada, le felicito por la película. Me ha tocado mucho porque tanto yo como algunos amigos en la universidad hemos pasado, ¿no?, por temas de salud mental, y para mí es bien valioso que una película, ¿no?, difunda, ¿no?, que exponga este tipo de temas que en el cine nacional no han sido tocados. Me ha gustado bastante. Yo quería saber cómo es que surge la idea, ¿no?, de poder hacer una película que aborde una temática que no ha sido muy tocada en nuestro cine, ¿no? Y felicitarlo nuevamente. Gracias, bueno, muchas gracias. A ver, la idea surge básicamente, mi padre, que es el señor Pusi Barrio, es un productor y director muy conocido en este país, sobre todo en la década de los 90s y 2000s, y él fue de parte del equipo gestor del programa Nubeluz. Entonces mi papá fue el director de Nubeluz durante 2 años, y yo en esa época tenía 12, 13 años y yo vivía en Alamauta todos los fines de semana. Entonces a mí, Nubeluz, a mi familia, con mi padre, nos marcó mucho ese programa y todo lo que sucedió alrededor de ese programa. Entonces, bueno, con el tiempo estudié cine y todo, y cuando de pronto yo quiero empezar a contar una historia que tenga que ver con esto, porque para mí siempre fue muy importante lo que yo viví en esos momentos y las cosas que yo conversaba con mi padre a propósito del programa y de la vida en general. Y es ahí donde surge la idea de poder hacer una historia que tenga que ver con algo inspirado en el programa. En el camino del trabajo del guión que empezamos a hacer,
cuando lo afrontamos con la seriedad con la que lo afrontamos, con Pablo Vázquez, el guionista, y con mi padre, nos dimos cuenta en el camino de que el tema de la salud mental iba a ser trascendental. Es por eso que le dimos mucha más fuerza en el guión a ese tema. Se lo tuvimos que dar a psicólogos y psiquiatras para que lo leyeran y para que nos validaran de alguna manera si es que estábamos en el camino correcto al contar una historia como esta, y felizmente nos dieron muchas sugerencias, comentarios muy positivos, y bueno, es lo que han visto. Así que esta película, esta historia, de alguna manera tiene que ver con algo muy personal de mi parte. Yo crecí con ese programa y lo crecí desde adentro. Mi padre era pieza fundamental en ese programa, entonces son recuerdos desde niño que nunca se fueron, y no es mi visión de niño tampoco lo que han visto ustedes ahora. Es parte de un poco de la vida, de cómo fui creciendo, de las cosas que me fueron interesando, de las cosas que iba conversando con mi padre, y al final, como les digo, es una ficción finalmente. Nos hemos inspirado completamente en hechos reales, pero es una ficción. La pregunta es acerca de la planificación. Al momento que surge esta idea, si bien no es un biopic a pie juntillas, pero se habla de personajes reales, ¿no? Se habla de Mónica, de Almendra. Entonces, no hubo ningún tipo de contingencia, por ejemplo, al momento de planificar la historia y pensar en usar los nombres de personajes reales, por ejemplo, con el tema de la familia, y además la planificación en cuanto a el obtener los derechos. No fue una negociación complicada. Quería saber si me podían comentar un poco más de eso. No, la verdad que no. Al tú a poder hacer una ficción 100% inspirada en hechos reales, no necesitas acudir a ese tipo de contingencias. Estás usando el nombre de pila, no estás usando los nombres completos tampoco. El programa, como ven acá en la película, se llama Sube a mi nube porque es una inspiración de un programa que existió. Y eso, no es necesario ese tipo de contingencias cuando haces una ficción en donde únicamente te estás inspirando, y como habrán visto al inicio de la película hay una placa muy importante en donde se detalla y se especifica cuáles son estos límites que tiene la inspiración, así que no, en ese sentido no. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Irene Roja de Gata Show. Gracias. Primero, para felicitarlos a cada uno de ustedes, sobre todo al guionista, al director. Mi pregunta va más para esta gran actriz que yo admiro muchísimo, socióloga además y presentadora de televisión, como es Ivana Cañote. Y al verte a tú reflejada, ¿qué emociones encontrados al interpretar a una icónica emblemática como es nuestra queridísima Mónica Santamaría, ¿no? Yo la recuerdo mucho a ella y de hecho estoy muy conmovida, ¿no? Porque estoy hablando del umbral de mi carrera como periodista hace tantos años. ¿Te ha sido difícil poder interpretar ese personaje, mi querida Silvana? Muchísimas gracias por tus palabras para empezar. Y definitivamente sí, ha sido, como lo he dicho en anteriores oportunidades, el reto más grande que he tenido en mi carrera en muchos sentidos. Agradezco que este proyecto haya venido a mí cerca de cumplir 30 años y no antes, para poder asumirlo con mayor valentía, con mayor entereza, pero además algo que también siempre digo es que se lo digo además constantemente, es que he tenido un apoyo muy importante por parte del director, que como habrán notado es una persona que tiene la película clarísima, entonces no había forma de que yo pueda irme por otro lugar. Él siempre marcó muy bien el camino y me sostuvo muchísimo, porque es una película, como habrán podido ver, que te pone en un estado de vulnerabilidad, no solo como actriz, sino como persona. Y al estar atravesada por estas emociones, pues tienes que tener a personas que te sostengan. Creo que en ese caso mi principal apoyo de forma permanente ha sido el director, que creo que si no, yo no lo hubiera podido lograr, pero bueno, eso, aprovecho tu pregunta para reconocerlo. Gracias a ti. Sergio, buenas tardes. Por aquí al frente. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, quería saber si, con el anuncio de la película hubo mucha polémica, obviamente. Quería saber si habías tenido algún tipo de contacto con la familia de Mónica, si ellos han
algún motivo ustedes buscaron un poco para tener un poco más de información al respecto? ¿Qué tal? No, como te comentaba, como comenté hace un rato y también al principio, esto no es un biopic, esto no es una biografía, no estamos reconstruyendo una verdad 100%. Entonces, escogimos el camino de no solamente no hablar con la familia de Mónica, sino en general con nadie, porque finalmente, si hubiéramos hablado con todo el mundo que está alrededor de ese personaje, hubiéramos tenido de repente 5 películas distintas. Y yo tenía una visión clara de lo que quería contar a modo de ficción. Entonces, la verdad, lo único que sí cuidé todo el tiempo, porque finalmente me estoy inspirando en personas reales, es de verdad hacer la película más honesta y respetuosa posible, para no tocar fibras más allá de lo que una ficción te puede tocar. Entonces, ese fue, creo, un poco el reto de armar una ficción en un guión en la cual se inspira en hechos reales, pero donde no tienes una versión de parte. Creo que me parece que al final fue correcto no tener una versión de parte para poder contar con libertad una historia que yo quería contar de manera de ficción y poder tocar los temas que quería contar. Quizás si hubiera sido una versión de parte, a veces cuando uno hace un biopic que tienes una aprobación de alguien o algo, de alguna manera tienes que velar por contar la historia que te están contando, y esta no era la idea de contar esta historia. Entonces por ese lado se decidió que no desde el principio. Aquí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy María Pía, desde Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Muy conmovida con ustedes, con la película. Yo tengo una hija de 20 años que tiene un tema de ansiedad. Ver el ataque de pánico me movió muchísimas cosas. Felicito a cada uno de ustedes porque realmente ha sido el personaje. Andrés, he seguido tu carrera desde siempre y te felicito de verdad por la evolución que has tenido, por la madurez que se te ve como actor. Muy buen papel como cada uno de ustedes. Mi pregunta es, el 10 de septiembre fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Si se escogió precisamente septiembre para lanzar esta película, porque precisamente el 10 fue ese día. Gracias por tus palabras. Y no, la verdad que, a ver, cuando la empezamos a hacer, no es que dijimos, ya, vamos a hacerla en tal momento no fue así tan matemático el asunto, ¿no? De hecho, con el correr simplemente de los meses luego del rodaje, cuando dijimos, bueno, de hecho se iba a estrenar una semana después, pero luego lo adelantamos. Son cosas que se van dando en el camino, pero, digamos, si ustedes siguen las redes sociales de La Soga, empezamos a ir un poco con el camino, con la misma responsabilidad con la que hicimos la película, de la mano de esta institución que se llama Sentido, que ustedes han visto la placa al final, y con ellos hemos ido un poco de la mano con esta comunicación a propósito de lo que mencionas del Día Mundial de la Prevención con el Suicidio. Ellos son un poco los que se encargan de esa parte de la comunicación, que son mucho más especialistas, por supuesto, que nosotros, pero ante tu pregunta, si fue totalmente premeditado, la verdad no. Cuando conseguimos la financiación para hacer la película, la idea era hacerla y estrenarla lo más rápido posible, ¿no? Y simplemente coincidió. Hola, Sergio. Hola, Sergio, ¿qué tal? Aquí. Pino Galindo, Sobones TV. Yo quiero preguntarte si es que, bueno, primero felicitarlos a cada uno de ustedes por su trabajo. Yo quiero preguntarte si es que hay el temor de que los fans que vivieron la época de Noveluz no reciban muy bien tu película, ¿no? Yo pude ver algunos comentarios cuando se lanzó el teaser y decían, pues, van a lucrar con la muerte de Mónica. Te quiero hacer una pregunta más, y es que tienen pensado que esta película se proyecte en otros países, ¿no? Por el éxito que tuvo Noveluz alrededor de Latinoamérica. Gracias. Gracias. Mira, con respecto no solamente a los fans de Noveluz, que ojo, yo también soy fan de Noveluz, acabo de contar, yo era, el hijo del director y estaba metido en la moto durante 2 años enteros, así que imagínate lo fan que era yo. Pero mira, en general, no solamente con los fans, sino como cualquiera, finalmente es una película y la gente puede opinar lo que quiera sobre la película. Para eso es el cine. En el cine, ya cuando uno estrena la película, ya deja de ser mía, de Gustavo, de acá, de todos nosotros, ya está. Y la gente puede hacer con la película lo que quiera. Si les gusta bien, si no, bueno, así es, el cine es así. Entonces no
no estamos pensando en que a ver si alguien va a decir algo o no, la verdad, ese es el derecho que tiene todo el mundo de ver una película y que le guste o no. Y con respecto al estreno fuera, ojalá, pero ya eso no depende de mí. Sí, buenas. Saludando. La pregunta va para el director. Si bien la película es una ficción, pero gira en torno a personajes reales y a un programa determinado. Me gustaría saber cuál es la posición del director con respecto a un tema que es muy agudo, como es el suicidio. Gracias. Bueno, para mí la posición que tengo con respecto al suicidio es un poco lo que creo que han visto. Yo estoy retratando una época en la cual estoy mostrando que el no poder hablar sobre estos temas te podría llevar a este tipo de desenlaces. Y nosotros al retratar una época como la que hemos retratado, en donde el estigma para hablar de la salud mental era tan fuerte que te puede llevar a algo como esto. Una de las muchas conversaciones que tuve con las personas especialistas, psiquiatras que leyeron el guión, era lo principal que me decían que rescataban de la historia. Y me decían, el estigma que había en los 90s era tan fuerte que cualquier persona que siquiera se le ocurriera hablar sobre un psicólogo o un psiquiatra era inmediatamente tildado de loco o de algo peor. Y lo que me decía era que finalmente hoy día en el 2024, bueno, esto pasó en el 2020, cuando yo conversé con estas personas, claro, lo que te decían era, hoy día uno puede pensar de que el tema está un poco más abierto, pero cuando miras en macro a todo el Perú, quizás las cifras no son tan distintas. Entonces, para mí la posición, no solo con el suicidio, sino en general con la salud mental, es que son temas que se tienen que poner en la mesa y son temas que se tienen que hablar, porque a veces hablar puede salvar una vida. No soy especialista tampoco, ojo, pero es la manera en la cual me enfrenté un poco a esta historia. Hola, soy Leslie de Saltar Intro del Comercio. Primero que nada, felicitaciones por el próximo estreno. Todos han hecho un gran trabajo. Y bueno, mi pregunta va para Andrés, para Alessa y para Silvana. En orden, digamos, ¿cómo digamos, coordinaron, cómo trabajaron, cómo se juntaron, digamos, cómo fue todo ese trabajo previo para llevar a cabo esta actuación? Y de paso decir también que hay una parte muy romántica, ¿no?, que está desde un poco después de la primera mitad de la película, que me pareció hermosa. Quiero saber cómo llevaron a cabo eso, y estoy en vivo, así que también quisiera decirles una pregunta que sale aquí, que es la misma que le pregunté a Alessa hace unos días en una entrevista. Que bueno, pues Almendra Gomelsky había tomado un poco de distancia con la película, ¿no? Y acá me dicen que no dijeron qué opinan sobre esto, que bueno, marca una distancia, pero hay un personaje que también se llama Almendra. Tal vez Sergio podría opinar un poco sobre eso, ¿no? A ver, buenos días a todos. Siento que Sergio ha hecho un magnífico trabajo durante el rodaje y previo al rodaje. Creo que hay que darle mucho valor a los ensayos que tuvieron previamente mis compañeras y yo para poder desarrollar la película. Creo que eso ayudó muchísimo para que a la hora de llegar al set lleguemos mucho más seguros de lo que queríamos contar. Nuevamente, Sergio, felicitaciones y felicitaciones, compañeros. Y eso, creo que en lo personal los ensayos ayudaron muchísimo. Si bien las agendas de todos están recargadas y es difícil coincidir, hay un compromiso detrás de parte de todo el equipo, no solo los que estamos aquí, sino toda la gente que está detrás de la película. Y el resultado es ese. Creo que las cosas, cuando están hechas con ese compromiso, con ese respeto, con ese compañerismo, con esa empatía por el otro, y todos buscando el mismo objetivo, que es llevar una historia que visibilice, que ponga en la mesa estos temas. Creo que es importante hablarlo. Nadie sabe lo de nadie. Y aquí extiendo mi mensaje hacia todos los que están aquí en la sala. Seamos cuidadosos y seamos empáticos con los demás. La salud mental no es un juego. Y eso, nuevamente
realmente yo confío mucho en mis compañeros, en mi director, y ha sido una experiencia muy bonita, perdón, estoy muy emocionado, primera vez que vemos la película, pero estoy muy contento y espero que a la gente le guste, y si en algo podemos ayudar a que alguien no cometa una tragedia alguna vez, siento que yo ya cumplí. Bueno, con respecto un poco alineada con lo que dice Andrés, creo que es básicamente eso, ¿no? En un inicio, la convocatoria del director para que ensayemos y nos vayamos involucrando cada vez más con los personajes, pero luego creo que ya es una tarea más personal de entablar buenos vínculos, y yo he tenido la suerte de compartir con Alessa, con quien he hecho una súper amistad, que los momentos bonitos que se ven de Almendra y Mónica son así, somos nosotras de verdad, apoyándonos en todo momento. Y con respecto pues, al romance, también han visto escenas que a veces son un poco complejas, y me he sentido muy respaldada, muy cuidada por mi compañero, por Andrés, con quien a lo largo del rodaje pues, hemos trabajado en eso, ¿no? En que se vea efectivamente una pareja enamorada y sentirnos cómodos haciéndolo. Entonces Sergio nos convoca en un primer momento, y ahí nosotros hemos ido elaborando nuestras propias relaciones. Y nada, respecto a tu pregunta, el comentario de Almendra o algo, la verdad, mira, nosotros creo todos, y yo en particular, tenemos una gran admiración por Almendra, un profundo respeto por Almendra. Finalmente sí, nos estamos inspirando también un poco en ella, y si ella toma la distancia que ha tomado, se respeta 100%. De verdad, nosotros queremos que ojalá pueda ver la película en la privacidad de repente, sin que nadie la vea, pero bueno, finalmente es su decisión, y la admiración y el respeto por ella va a existir siempre. ¿Qué tal? Por aquí. Mi preguntas para el director. La primera es, el hecho mismo de la muerte de Mónica fue una obsesión en los 90. Muy pegados a eso. Incluso había medios como yo recuerdo mucho en esos años seguido los festivales que todos los días había una noticia de investigación en curso, ¿no? Algo que comenté con Alessa en una entrevista, ¿no? Tino, ya sabemos que estás ahí, te vamos a vengar, pero ¿qué le dirías al director que va a ir a pensar que esta es la versión definitiva de lo que pasó? Que va a tomar la historia y no va a tomar la historia, que va a decir, así fue. ¿Qué le dirías a ese público? Y lo segundo es saber si de alguna manera esta película entonces fue como insider privilegiado del programa, que es una especie de catarsis personal, de exploración, de cosas que tú mismo has querido decir, porque has podido tomar la ruta de la investigación rigurosa policial, pero has tomado la ruta de la impresión personal. Sí, mira, no, o sea, que decirle, como comenté hace un rato, finalmente el público ya cuando va a los cines puede hacer lo que quiera con la película. Yo soy muy respetuoso de las opiniones de la gente, sobre todo cuando se trata de expresiones artísticas, ¿no? La verdad, ahí creo que cada quien tiene su manera de ver, su manera de entender, y también las cosas que uno quiere creer. Pero claramente, partiendo de tu pregunta, o sea, te diría que no crean que lo que van a ver es lo que de verdad pasó. Mira, eso, creo que hay cosas que creo que nunca nadie las sabrá tampoco. Pero ese es un poco lo bueno que tiene la ficción, de poder hacer cosas como esta de manera respetuosa, sin caer en sensacionalismos ni nada, de poder mostrar de repente un punto de vista con respecto al tema central, no a reconstruir hechos. Entonces, pero mira, yo creo que igual la gente va a ir y va a decir, entonces pasó esto, ¿no? Y eso ya escapa mucho a las manos de a mí como director, de Gustavo como productor, de los actores que están acá. O sea, la verdad,
Ya ese es un tema que el público cuando va a la sala literalmente hace lo que quiere y eso está bien también. Nada, la otra pregunta, sí, yo fui testigo privilegiado de esto y no sé si es simplemente una catarsis con respecto a cosas mías o algo. Las cosas simplemente se fueron dando. Yo con mi padre converso siempre mucho sobre muchas cosas en general porque compartimos la misma pasión por contar historias, por hacer cine. Yo no solamente he estado en el set de Noveluz, yo he estado en todos los sets que mi papá ha podido hacer en toda su carrera, desde Carmín hasta, olvídate, todas las telenovelas que hizo y todo. Entonces, siempre fue un tema de conversación con él durante muchos años sobre historias, sobre las cosas que yo quería hacer o algo. El mundo me llevó por la publicidad, con lo cual me alejé un poco del cine en general. Pero no sé, cuando decidí de alguna manera regresar de la publi y tratar de empezar a hacer cine de nuevo, no había otra historia que quisiera contar que no fuera esta. Y como en algún momento conté, igual para yo poder hacer esta historia, tuve que convencer a mi padre. La primera persona a la cual tuve que sentarme a convencerla fue a él. Cuando yo le dije quiero hacer esto, él me dijo, bueno, convénceme, porque yo he sido parte de eso y tú no vas a contar cualquier cosa tampoco. Y cuando yo le conté la visión que tenía, me dijo, bueno, adelante. Así que eso, no sé si contesté a tu pregunta. Okay. Vamos con las preguntas, chicos. Ahora pasamos a la foto oficial, por favor. Las cámaras se pueden adelantar. Chicos,